Este programa es irreal y grosero. Las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. A principios de los años 90, dos jóvenes entrados en sus 20 iniciaron a estudiar cine, ambos optando por añadir su curso a un taller de animación. Los dos venían de ambientes completamente distintos. Por ejemplo, Trey Parker, que en realidad no se llama así, pero lo apodaron así, venía de un ambiente común, alguien aplicado y suficientemente recto, mientras que Matt tenía problemas con la autoridad. Soñaba con ser músico y era algo conflictivo. Ambos no tendrían la mejor relación hasta que fueron forzados a un proyecto escolar. Reuniéndose de manera constante en ese tiempo, los dos notaron que tenían muchas cosas en común: las películas de terror, la música y el humor de Monty Python. Solo que no un humor normal, uno muy irreverente y políticamente incorrecto. Ambos juntaron ideas para presentar su proyecto escolar, Jesus vs. Frosty, un corto animado que levantaría polémica en el salón por lo grotesco que resultaba la mezcla de niños, Navidad y temas religiosos con un lenguaje vulgar. El corto llegó a ser tan mal visto que su profesor les daría una mala nota y también un pequeño comentario para ambos: nunca llegarán a nada con ese tipo de humor. ¿Quién diría que los dos se lo tomarían como un reto? Porque luego de 30 años, South Park con esa clase de humor se volvería un fenómeno de clase mundial. Down South Park and meet some friends of mine. Aunque envuelto en polémicas, tanto viejas como actuales, no podemos negar la influencia y el impacto que tuvo South Park para la animación, pues desde su estreno cambió la forma en la que se hacía humor en televisión, abriendo paso y inspirando a cientos de nuevos proyectos animados. Podríamos decir que la serie dio el primer paso para que otras pudieran caminar, aunque muchas de estas historias iniciaron antes de que todos supieran, con un simple regalo navideño. Brian Grade, un ejecutivo de televisión que en ese entonces trabajaba para Fox, le encantó el corto que ellos habían creado antes, compartiéndolo gracias a que Matt y Parker ya tenían tiempo trabajando juntos. Así que fue Brian como una broma que les pediría por favor que hicieran de nuevo ese regalo navideño, todo dirigido a sus amigos de la oficina. Ambos retomaron esta idea navideña con una mejor referencia de Stan, Kyle, Cartman y Kenny, solo que esta vez con Jesús enfrentándose a Santa Claus para ver quién representaba mejor la Navidad. Lo que ellos no sabían era que su humor y estilo se volvería viral en la oficina, compartiendo copias de ese VHS hasta que de alguna forma llegaría a varios ejecutivos, aunque los únicos importantes estaban en Comedy Central, quienes aún tenían un canal considerado pequeño comparado con los demás, arriesgándose a producir un verdadero piloto que luego sería la serie completa. El piloto ordenado inicialmente con el canal tenía varios problemas. Ejemplo, su duración, pues el piloto inicial que presentaron Trey Parker y Matt Stone duraba alrededor de 28 minutos, pero como saben, muchos de ellos no deberían durar más de 22, pues normalmente se usan esos 8 minutos restantes como cortes comerciales entre segmentos y cosas importantes para financiar el proyecto. Gracias a eso, el capítulo tuvo que ser cortado, eliminando chistes y varias ideas del programa, aunque lo más importante de todos estos cortes sería la eliminación del padre y hermana de Cartman. Este cambio influiría directamente en el futuro del programa y en la personalidad de su madre. El otro problema es que el tiempo de su producción para una serie de televisión era muy complicado de realizar, pues utilizaban stop motion con papel, siendo este el único capítulo por el que mantendrían su estilo original. En el siguiente optarían por crear una animación digital y terminando el piloto para preparar lo que viniera. Y sí, aunque usted no lo crea, el inicio de South Park no fue realmente un éxito. En realidad su estreno estuvo lleno de polémicas y críticas por su contenido explícito. Una serie comparada constantemente con otras series de la industria, como Los Simpson, Beavis y Butthead, quienes habían decidido qué es lo que serían las series adultas en ese entonces. Incluso hubo dudas en las oficinas de Comedy Central por si esta serie no los llevaría a recibir demandas o acusaciones por los chistes racistas, xenofóbicos, sexuales y gráficos con los personajes infantiles, quienes tenían un lenguaje aún más vulgar. Pues el capítulo piloto que se emitió, que no voy a decir su nombre porque está algo explícito, pero aparecerá en pantalla, impactó directamente a mucha gente, preguntándose en ese entonces ¿qué carajos acabo de ver? Aún así, este fue un capítulo que consiguió más de 900,000 espectadores. ¿Pero por qué? Bueno, el video de Jesús vs. Santa había sido subido a internet, donde se compartirían millones de veces y podríamos decir que este fue uno de los primeros pilotos web virales, rompiendo el internet incluso mucho antes que One Piece. Y sí, todavía ni siquiera salía One Piece. Los jóvenes de esa época se enteraron poco a poco que el show llegaría al canal, usando tanto internet como el boca en boca para que la gente supiera que había nacido una serie web de ese corto viral. Irónicamente, la serie era odiada por la mayoría de adultos, pero muy popular entre los adolescentes y jóvenes personas, quienes se encargaron de que sus creadores no acabaran en la calle. Estos dos tenían años tratando de salir adelante en la industria, pero no parecían darles una oportunidad. Esa oportunidad por fin apareció en 1997, donde Comedy Central les ordenaría una temporada completa, y donde Matt Stone con Trey Parker se dieron cuenta de que gracias al estilo de animación podrían producir un capítulo entero de South Park en apenas 7 días. Sí, una semana. Cuando en ese entonces varios shows con los que los demás competían tardaban meses o incluso años en terminar sus temporadas. Ellos igual podrían
hacerlo en unas cuantas semanas, cosa que hasta el día de hoy siguen usando y aprovechando a su favor, considerado casi un superpoder para el programa, pues tener los temas más actualizados los volvió únicos. Esto no me lo van a creer, pero en el pasado el tema del momento, o lo que hoy en día dicen que son memes, no se esfumaba tan rápido, dándoles tiempo de escuchar el chisme o rumores calientes para incluirlos en sus shows cada semana, lo que atrajo aún más público nuevo que tenía dudas si es que valía la pena darle una oportunidad a South Park. En algunos casos de la actualidad incluso han tenido que rehacer o modificar ciertos momentos de capítulos con apenas unas horas de antelación, casos como cuando Donald Trump ganó las elecciones y no Hillary Clinton. Gran parte de la ayuda a que esto esté listo son los mismos Trey Parker y Matt Stone, los cuales se habían encargado de la mayoría de voces al principio del programa, con la posterior ayuda de una increíble y talentosa actriz llamada Mary, apoyándole con casi todas las voces femeninas. Tristemente, esta solo viviría un tiempo y en una lucha muy constante, pues detrás de cámaras ella vivió su propio conflicto interno y personal, hasta que lamentablemente falleció. Hasta hoy en día se le aprecia por su gran aportación y dedicación a tantos personajes. Ella también aportó a que se resaltaran más algunas características de los personajes, y creo que lo más cercano que tenemos así en Latinoamérica es Patricia Hassan, que, por cierto, pronto vendrá a mi ciudad y a ver si la saludo. Lo digo porque desde hace muchos años ha ayudado a darle vida a muchos de los personajes en español de South Park, y como no, también es la icónica voz de Vicky de los Padrinos Mágicos. Esa es la voz que siempre suena en mi cabeza cuando la escucho. Lo que había iniciado como el peor show del mundo inició a ser alabado por sus temas actuales, humor valiente y atreverse a romper con los límites que antes tenían muchos programas de televisión. South Park había llegado para quedarse, y eso simplemente lo cambiaría todo. Al ver esto, Comedy Central pensó que era cuestión de tiempo para que esa bomba explotara, pidiéndoles que hicieran una película lo más pronto posible, cosa que ellos dudaban, pero al final terminaron aceptando. Lamentablemente, el producir esta película les daría muchos problemas y les costaría caro. Luego de una primera temporada exitosa que solamente subía las expectativas, los fans esperaban con ansias la segunda temporada, pues al final de la primera temporada la historia había dejado un gran cliffhanger, esperando revelar quién era el verdadero padre de Cartman, un misterio y chiste muy importante para el show. El problema aquí fue que la producción del show les jugaría una broma a los fans, una del Día de los Inocentes. En lugar de continuar con esa historia, emitirían un capítulo con Terrence y Phillip, los dos personajes parodia de canadienses que admiraban los niños. Y hay que decirlo también, es un capítulo muy malo. Esto terminó por ofender a las audiencias y provocando una ola gigantesca de odio no solamente para South Park, sino para el canal completo de Comedy Central, recibiendo miles de cartas de fans furiosos e incluso algunas cuantas amenazas de muerte. Por primera vez, Matt Stone y Trey Parker se les había salido de las manos su programa, algo de lo que no se podrían recuperar, aunque emitirían justamente después su continuación. Sumado a eso, la segunda temporada tuvo en gran parte su ausencia, pues los dos ya estaban trabajando o iniciando a hacer la película. La segunda temporada de South Park fue un gigantesco error, del que pensaron que no se iban a poder recuperar. La gente ahora los odiaba, les dieron capítulos peores que en la primera temporada y además su respeto por el show se había ido, haciendo que a pesar de ser capítulos normales o apenas decentes, fueran calificados de penosos, solo por el resentimiento de haberles jugado una broma mal. En poco tiempo el éxito que habían conseguido se esfumó y Comedy Central entró en crisis, considerando el acabar el programa con esa película que estaban produciendo. Todos pensarían que ese era el fin, incluso sus creadores tomaron esto como una oportunidad, darían lo mejor para que la tercera temporada y su película diera con las expectativas de los fans, cosa que sorprendentemente lograron, y eso por mucho. Su tercera temporada fue elogiada por todos. El humor de South Park regresó junto a sus creadores. Lo único que faltaba era saber si la película de South Park funcionaría, ya que si esta fallaba era muy probable que la historia de estos niños terminara aquí. En 1999, dos personas completamente drogadas y llenas de LSD asistieron a la gala de los Óscares. ¿Y quiénes eran? Sí, eran Trey Parker y Matt Stone, los dos vestidos de mujer. Su película había roto todas las expectativas, la historia que se suponía finalizaría con esta no solamente le encantó a la audiencia, sino también a gran parte de la academia, nominando al fin por tener las mejores canciones originales. Si algo tenía que pasar, que pasara. Los dos estaban tan resignados a su cancelación que eso despertó el humor que tanto los caracterizó. Empezaron a burlarse de lo que todos se querían burlar. Supongo que cuando no tienes nada que perder es cuando inicia a decir todas las cosas que la gente no se atreve. Esa misma técnica funcionó y South Park siguió por más años, firmando por más temporadas, aunque ahora se enfrentarían a ser un producto gigantesco, uno que llegaría al nivel de los Óscares. En la cuarta temporada es cuando anunciaron con varios promocionales que los chicos de South Park pasarían a cuarto grado, lo que obvio cambiaría todo por completo, o no tanto. Es en la quinta temporada cuando un chiste recurrente del programa iniciaba a parecer muy repetitivo.
repetitivo. Algo muy irónico de South Park eran las diferentes formas en las que moría Kenny. Era en cada episodio algo que siempre pasaba, y no sabíamos el por qué o cómo es que resultaba estar vivo. Algunos imaginaban porque era el mundo de South Park y pues era tonto y no tenía ninguna continuidad, así que aprovecharon esta idea de los creadores y decidieron romperla. En la quinta temporada estrenaría un capítulo totalmente serio y centrado en la muerte de Kenny, dándole una enfermedad incurable y un trasfondo bastante trágico. Los fans quedaron impactados en ese evento, pues algunos llegaron a pensar que estaban de verdad eliminando el personaje del show, aunque otros pensarían que volvería en el siguiente programa. La sorpresa es que Kenny de verdad se fue. Una vez que esto salía a la luz, Trey Parker y Matt Stone revelaron que se habían cansado de buscar nuevas formas de matar a Kenny, y es que el chiste ya no les parecía tan gracioso. Como no, las cartas y correos electrónicos no se hicieron esperar. Quejas, algunas amenazas y algunas críticas, pues muchos fans querían que regresaran a Kenny. Aún así, este tema no se calmó en su quinta temporada, pues la quinta temporada es una de las temporadas más atrevidas, la cual que se nota iniciaron a experimentar con los límites que tenía el show. En las temporadas que con la muerte de Kenny, Butters toma el protagonismo. Se vuelve uno de los chicos principales, ganando algunos seguidores y también siendo odiado por otros. En la misma temporada también retaron a su propio canal criticando la censura y utilizando más de 160 veces la palabra mierda. Al mismo tiempo retaron a la religión presentando una deidad religiosa que no debía de ser mostrada en televisión, pues era considerado una falta de respeto. Fue uno de los casos más grandes de censura en South Park, haciendo cambios al último minuto y nuevamente recibiendo diversas amenazas. ¿Ya ven? Esto se empezó a volver un patrón en la serie. Pero al final era el objetivo de South Park, causar una reacción interesante y que fuera criticada en el público. Solo que él sí lo hace con gracia, no como la casa de los dibujos. Aquí metería lo de la casa de los dibujos, pero no, ya tengo un video de la casa de los dibujos. Pueden darle like y suscribirse si lo ven ahí. También tenemos uno de los eventos más grandes en todo el programa con el capítulo Scott Tenorman debe morir. Un capítulo donde Cartman es estafado por un niño mayor, pero termina siendo su primer acto psicópata, al acabar con la vida de sus padres y dándoselos de comer. Para algunos parecería excesivo, pero para otros sería donde la imagen de Cartman como un niño loco se deforma al punto de alabarlo o odiarlo. Eso sí, para encargarse del capítulo pudiera ser emitido, tuvieron que encargarse de que él no fuera el que hiciera este crimen oscuro, o al menos no directamente y todo eso, aunque sí hubo una versión donde Cartman se encargaba de matarlos. Este capítulo tiene un final oscuro donde hasta sus propios amigos tuvieron miedo a pesar de siempre burlarse de él. Con todos estos eventos, South Park llegaría a su sexta temporada donde se destacaría la ausencia de Kenny y la idea inicial de construir cada vez más historias lineales entre capítulos. Es aquí donde probablemente muchos conocieron a South Park, ya que se había vuelto mucho más cercano a lo que todos reconocen. Eso sí, como un giro impactante en su final, aparece Kenny, quien vuelve a estar con los chicos como si nada hubiera cambiado. También los chicos lo saludan y nos dejan la expectativa de cómo es que Kenny revivió. Historia que en realidad no planeaba ser contada, pues Trey Parker y Matt Stone solamente querían volver al grupo original, aprovechando más esta temporada para desarrollar a sus personajes secundarios y ya se habían divertido, o sea, querían volver al status quo, cosa que obvio cambiaría hasta su 14ª temporada por la idea de ver y explicar cómo es que Kenny moría y revivía, profundizando más en el personaje y viendo el potencial oculto de Kenny, pues para ellos no era considerado un personaje tan interesante como eso, solo un chiste, pero icónico. La 10ª temporada, más que un cambio de dígitos, también vino con un montón de eventos importantes. En la 9ª temporada, South Park es cuando se había burlado de la cienciología, cosa que afectó al actor de Chef, Isaac Hayes, quien abandonaría el programa tras sentirse atacado. En el primer capítulo es donde el icónico personaje de Chef termina muriendo, tras ser tomado y abducido por un culto. También es cuando empiezan a aparecer muchísimos cuantos especiales, como la llegada de las Cartoon Wars, con Trey Parker y Matt Stone admitiendo públicamente que odiaban a Padre de Familia, pues este no tenía ninguna clase de estructura o propósito de existir, aprovechando el capítulo para exponer y burlarse de que sus chistes eran muy tontos, como si fueran escritos por un grupo de manatíes que juntaban ideas aleatorias. En este caso, la imagen de una figura religiosa que Comedy Central no tuvo huevos de mostrar, aunque en el especial o del capítulo 200 liberarían el capítulo sin censura, un regreso que también causó polémica y unos cuantos problemitas. Verga, ¿se han dado cuenta de la cantidad de veces que he dicho que hay polémica, problemas, demandas, acoso y también cartas de muerte? Cabe mencionar que Family Guy no es la única serie que South Park ha hecho referencia o mención. Capítulos como en el que mencionan que los Simpson ya lo hicieron todo remarcan algunas rivalidades menos tóxicas. Y cabe aclarar que entre todas estas polémicas, esta pudo haber causado también una cancelación del show, con nuevamente amenazas terroristas y una persecución mediática, llegando a ser intimidados con la dirección de sus creadores y las oficinas del estudio. Sí, el ambiente social no andaba muy bien, pero los fans estaban disfrutando de un gran momento de la franquicia hasta que la modernidad los tenía que alcanzar.
Sí, ya saben, esa modernidad en la que dicen, no, es que antes era mejor y antes sí es chévere y sí, eso. Tras tantos años, South Park ya se había establecido como uno de los programas más influyentes en toda la historia, al nivel de iconicidad que tenían otros antiguos que al mismo tiempo inspiraban a una nueva generación de creadores alrededor del mundo, sobre todo por el humor irreverente. Pero como ya saben, todo lo que alguna vez estuvo arriba tiene que bajar, luego subir y volver a bajar. Pues a más de 15 años del show decidieron que era momento de cambiar un poco la fórmula. Es así como a partir de la temporada 18 en 2014, los capítulos se iniciaron a construirse arcos y trasfondos de episodios más largos, con varios especiales como la saga de superhéroes, el de la publicidad o el especial del PC. También está la cronología o los capítulos de la vara de la verdad, que se convertirían en uno de los mejores juegos basados en una serie animada jamás escrito, pues eran los mismos creadores quienes se encargarían de llenarlos de detalles, referencias y una historia relacionada en la cronología del programa, tomando esto como una oportunidad para seguir explorando su mundo. O bueno, que nosotros exploráramos su mundo, o sea, nosotros podíamos entrar al mundo de South Park. Ah, sí, también ahí es donde aparece la princesa Kenny y que sería otro personaje o diseño de Kenny muy importante, muy importante. Sí, ya sé que mencioné y utilicé esto únicamente como excusa para mencionar a la princesa Kenny, y no en cambio a Twig y Craig, porque esos los shippearon y tuvieron su momento ahí anime raro ya hoy. Igual hubo muchos más momentos o arcos de personaje, iniciando a darle protagonismo a un personaje como Randy. Sí, aquí es donde también aparece Randy con sus primeras betas o los intentos de meterlo ahí al mundo, siendo mencionado que él en secreto es Lord, una cantante, y la posterior presentación en la temporada 19 del director PC, o políticamente correcto, un tema que iniciaba a difundirse tanto en la televisión como por internet en aquel entonces para los estadounidenses, incrementando la censura y por lo tanto afectando a South Park, la época donde todos querían mostrar una superioridad moral iniciaba, y parecer que odiar o criticar a South Park inició a volverse cada vez más normal. Suben eso a que cada vez había más acceso simple a internet, y también que muchas redes sociales ya se habían establecido como Twitter y Facebook. Sí, o decir ahora Facebook es como de viejitos. Este era el momento donde todos estaban más involucrados en una crítica social. Y no me malentiendan, South Park ya tenía una crítica social, pero con la ventaja de que sus episodios podían ser creados en pocas semanas. Sus mensajes y parodias iniciaron a ser mucho más incisivas en la sociedad estadounidense, involucrándose con capítulos centrados en la gentrificación, los trolls de internet, redes sociales y sobre todo las elecciones. Sí, parece ser que South Park era un programa de los viejitos, y todo en el mundo iniciaban a repetir constantemente que antes todo era mejor, criticando que se repetía junto al trasfondo de la señora Garrison y también que era Donald Trump. Hay que decir que por ejemplo Trey Parker y Matt Stone jamás pensaron que Trump ganara las elecciones, cosa que al final terminó afectándolos directamente y a otras cadenas televisivas por criticarlo o estar en su contra. El trompeta se encargó de joderlos a todos. Es justo en esta temporada donde la crítica más constante hacia la actualidad continuaba, con gente extrañando el viejo South Park, donde supuestamente no había tantos temas de actualidad y solamente tenía capítulos sueltos, que los chistes no eran solo sobre Estados Unidos. Aunque bueno, creo que deberían de volver a ver este video y darle un like y suscribirse y seguirme en todas mis redes sociales. Sí, acabo de aprovecharlo, güey. Es que la necesitaba porque no lo hacen, culeros. Aunque a diferencia de otras peleas donde yo creo que los mismos creadores se han negado a hacerse para atrás, creo yo personalmente, estos han terminando cediendo un poco con el tiempo, pues ellos mismos han admitido dejar de hacer esas narrativas para tratar de darle gusto a los dos tipos de fans que han acumulado: los que están expectantes por la historia que tiene South Park por contar, ya saben, actualidad, crítica social y temas, y los que solo quieren capítulos sueltos, divertidos, con humor irreverente. Han tratado de buscar un balance, pero al estar en los dos bandos, pues vas a recibir algunas cuantas críticas. Una de las decisiones más curiosas o claras de eso es haber apartado un poco a los niños del tema, con la incorporación de las granjas Tegridad. Para un grupo de estadounidenses esto se le ha hecho la idea más genial del mundo, porque sí, en Estados Unidos la simple palabra hierba se les hace muy divertida, más cuando los involucra, mientras que en Latinoamérica y otras partes del mundo pues no es un arco tan divertido. El arco de Randy con las granjas implicó muchos cambios, mucho relleno, momentos muertos o cosas que me parecían menos interesantes. Creo que el chiste fue gastado muy rápido y la verdad es que no nos podíamos proyectar igual que con los protagonistas, quienes tuvieron obvio menos tiempo en pantalla un momento. Aquí podríamos decir que es donde mucha gente inició a perder el gusto de South Park, incluso llegando al punto de dejarlo. Aún así, South Park ya era lo que es ahora, un referente de los que todos se tienen a voltear para ver qué es lo que tiene que decir, o si es que un tema importante se vuelve tendencia, el cómo lo van a adaptar. Lo que no esperaba es que el mundo cambiaría drásticamente de un año para el otro con una pequeña palabra.
Como ya saben, en el 2020 hubo un pequeño bicho que nos dejó atrapados a todos. Esto afectó a la mayoría de producciones, entre ellas South Park, que de un día para otro tuvo que dejar todo al aire sin saber si podrían regresar. Así fue como pasó el tiempo y muchos pensaron que se había acabado, hasta que el mismísimo Paramount les pediría crear un evento especial exclusivo para su plataforma, ya que si no sabían hasta ese entonces, South Park tenía un sitio web oficial donde se publicaban los capítulos gracias a un acuerdo con Comedy Central, pero ahora querían directamente crear su nuevo servicio de streaming, Paramount Plus. Es así como con más dinero ofrecido les crearon el especial de pandemia, un capítulo que tocó el tema de una forma que revivió mucho el interés a los fanáticos por la empatía que sintieron con los personajes, y como tras este evento que vivimos los chicos jamás volvieron a ser los mismos, separándose y siendo Stan quien vuelve al pueblo tras muchos años con la muerte de Kenny. Es irónico utilizar este cliché para crear algo tan personal. Kenny finalmente murió, pero dejó un mensaje y hay un misterio por resolver. También podremos resaltar a Cartman, volviéndose un judío a pesar de haber criticado a Kyle por eso toda su vida, y que irónicamente terminan por darle una especie de cierre o arco final a los personajes. Pues sí, para muchos este especial se sintió como uno de esos posibles finales de la historia en South Park, uno que habían estado construyendo por años. Es, quieran o no, un regalo nostálgico que volvería a revivir la atención de quienes ya se habían alejado, además de que también creo funcionó como una carta de presentación a nuevas audiencias. Hubo mucha gente que entró a ver South Park por esto, creando nuevos headcanons y nuevas versiones adultas. No era solo volver a la base, sino reinventarla para que todo mejorara. Por cierto, creo que el día de hoy ya se está haciendo otro fanfic o otra historia que está como en la adultez o adolescencia de los personajes. Por ahí la vi en Twitter, pero no estoy muy enterado del tema. Tras este evento tan funcional, Paramount termina por acabar y confirmar un acuerdo de $900 millones para que South Park se volviera exclusiva, incluyendo futuras temporadas y varios especiales más como Streaming Wars, la fin de la obesidad y el Panderverso. Especiales que igualmente serían bastante comentados por la gente que al final se daría cuenta que, oh Dios mío, South Park por fin está hablando de temas actuales. La gente es súper pendeja, güey, hipócrita. Como por quinta o cuarta vez, South Park pasa de un odio al amor y luego del amor al odio y del fracaso y del error, todo eso. No hay que olvidar que también en agosto de 2022 South Park celebró ya sus 25 añitos. Están grandes esos cabrones. Pues con todas sus altas y bajas, aún así celebraron el legado que construyeron, teniendo un concierto donde traerían a muchos más invitados. En ese evento igual pueden encontrar varias de sus interpretaciones a animaciones aquí en YouTube. Es un bonito recuerdo de las canciones más icónicas del show, pero como ya saben, cuando algo parece ir bien en South Park, algo más pasa, siendo esta vez que Warner Bros., quienes inicialmente tenían un proceso pues se habían adquirido, decidieron demandar a Paramount y a South Park por haber incumplido un contrato que firmaron en 2019. Todo por la llegada de HBO Max como plataforma de streaming. Todo esto, claro, fue un error de los creadores, ya que incluso ahí ellos terminaron perdiendo. Pues realmente por la pandemia y más eventos personales, South Park quedó en un limbo y ambas partes resultaron afectadas. Actualmente ya tenemos la temporada 27 de South Park, una que cuenta con muchísimos retrasos, muchas polémicas, muchos escándalos e incluso hasta baneos. Todo por la famosa fusión de Paramount y de Skydance Media, una empresa que le inyectó tanto dinero que Paramount tiene que hacer todo lo que pida y por ende lo que el gobierno esté pidiendo. Resulta que con Skydance comprando parte de Paramount se considera un monopolio y al mismo tiempo no es un monopolio. Sin embargo, requieren de la aprobación del gobierno actual de Estados Unidos. Durante la temporada 26 del año 2023, porque hubo 2 años sin South Park, se volvió a tomar el tema de el presidente Garrison. Por si no lo saben, el presidente Garrison es la parodia y la forma en la cual South Park se burlaba del actual presidente Donald Trump sin tener que mencionarlo directamente. Y a pesar de que esta temporada 26 finaliza con un indicio de que van a volver a hablar del presidente debido a que en la vida real volvió a la presidencia, de pronto dijeron que ya no iban a hablar de política de una forma muy tajante, lo cual nos dio a entender que algo los tuvo que frenar. Lo que los frenó es que ellos no podían sacar ningún episodio o algo que tuviera que ver con el actual presidente de los Estados Unidos debido a que iban a recibir una demanda, y con recibir una demanda se refiere a Paramount. Es por ello que se tomó la absurda decisión de un 2024 sin ningún episodio nuevo de South Park salvo un especial de Paramount Plus, especial que fue lanzado y después ya no hubo nada de South Park y se iba a pensar en uno para octubre del año 2023, pero también fue cancelado junto con el resto de la temporada. Es donde se nos anuncia que South Park va a regresar en una fecha en específico y justo cuando estaban a punto de estrenar la temporada,
South Park lanza un comunicado muy molestos con Paramount y toda la fusión. Literalmente dicen Paramount apesta. Este comunicado solamente especificaba que si la temporada no se había estrenado como se había acordado y dicho a todos los fanáticos, era por culpa de Paramount y la fusión con Skydance que solamente los estaba arruinando. Debido a esto se pensó que la temporada había tenido un problema y que South Park estaba al borde de la cancelación porque estaban peleándose directamente con Paramount. Literalmente Trey Parker puso en Twitter Paramount sucks. Pero bien, después de un tiempo de espera llegamos a tener el primer episodio de la temporada 27, uno que se dijo específicamente que tenían que dar mensajes a favor de la presidencia de Trump. ¿Cuáles eran estos mensajes a favor de Trump? Bueno, aquí podemos darnos cuenta de lo que ocurrió con el desierto y esa persona que caracterizaba al presidente. Sin embargo, Paramount se dio cuenta que los episodios eran tan polémicos y tienen que dejar una brecha de espera de 2 semanas entre cada capítulo para saber cómo iba a reaccionar la presidencia. El miembro del presidente podrá ser muy pequeño, pero su amor por América es más grande. Fueron palabras que se dijeron mientras aparecía una versión del presidente desnudándose en el desierto. Para este segundo episodio tenemos lo que ocurrió con Charlie Kirk, con Cartman siendo una parodia, por así decirlo, y un mes después tuvimos el atentado en Estados Unidos. Y esto, más que causarle problemas a la serie, hizo que pasaran del puesto número 8 al puesto número 2 de series con más visualizaciones en streaming en todos los Estados Unidos. Episodio que actualmente se encuentra baneado de Comedy Central, sin embargo sí lo puedes ver en Paramount Plus. Y aquí es donde tenemos la prueba. South Park no se está acobardando, sin embargo Comedy Central no quiere que saquen un episodio y automáticamente ya los tengan que volver a censurar. Es por eso que se toma esta brecha de espera y con tantos retrasos que honestamente molestan demasiado, e incluso el gobierno de Estados Unidos ya está al pendiente de South Park y cualquier movimiento que hagan, argumentando que South Park es una serie que no es nada relevante desde hace 20 años. Eso solamente les puso la soga al cuello, porque si intentan cancelar la serie van a revelar que sí son relevantes y les molestó lo que estaban diciendo. Aunque también tenemos al gobierno culpando a South Park del atentado a Charlie Kirk, pero eso es solamente la punta del iceberg de todos los múltiples problemas que ha tenido South Park, porque también tuvieron una demanda con Warner que obviamente no voy a explicar en este video. Sin embargo, en mi canal de YouTube cuento con una gran cantidad de estos. Hoy en día South Park ya ha logrado su cometido. Se ha integrado en la sociedad como una parte fundamental del entretenimiento. Tiene más de 25 años emitiéndose y ha crecido con varios de nosotros. Tanto su humor como historia ha influenciado para que la televisión cambiara. Y ahora, con todas esas polémicas y demandas, también ha iniciado a influenciar un cambio en la era digital. Hasta donde sabemos, South Park muy seguramente estará vivo hasta su temporada número 30, y yo digo que tal vez más, rompiendo esa barrera de la que pocas series han podido lograr. Muy seguramente en el futuro se seguirán metiendo en problemas, pues ese es su estilo, el atreverse a burlarse o comentar de lo que muchos no quieren hacer. Es necesario tener este tipo de shows hoy en día, sobre todo ahora, pues el miedo a este tipo de humor se ha vuelto cada vez más común. La gente le teme a ser cancelados o aislados por simples opiniones o bromas, cuando el humor es una gran manera de compartir la realidad en la que vivimos y al mismo tiempo aprender a sobrellevarla. Pero para ustedes, ¿qué opinan? ¿Aún les gusta South Park? ¿En qué temporada decidieron dejarla o iniciar a verla? Antes de cualquier cosa, quiero agradecerle también a David por ayudarme con el video, tanto en algunos puntos de su cronología como en narrar la última parte. Visiten su canal donde actualiza cada semana lo que pasa con el programa y también hace uno que otro tema variado. Dejen su like y ahora sí, suscríbanse, compartan. Muchas gracias por la invitación. Yo soy David del canal de Stupid Punks y desde luego que nos veremos hasta la próxima. Adiós. Bye.